quiero que te detengas, justo ahora. Quiero que dejes de hacer lo que estabas haciendo, porque lo que estás a punto de escuchar en los próximos 90 minutos puede cambiar la dirección de tu vida para siempre. No te digo esto para impresionarte. Te lo digo porque después de décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo, y después de hablar frente a millones de personas en más de 70 países, he llegado a una conclusión que incomoda, que duele, pero que libera. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, no fracasan por falta de oportunidades, no fracasan porque la vida les fue injusta. Fracasan porque nunca aprendieron a pensar. Y hoy, en este video, vas a aprender exactamente cómo hacerlo. Hay una disciplina que separa al 1% de las personas que logran resultados extraordinarios del 99%, que se quedan atrapadas en el mismo ciclo, año tras año, prometiéndose a sí mismas que este año será diferente, que este año harán el cambio, que este año por fin actuarán. Y esa disciplina no se enseña en las universidades, no aparece en los libros de texto, no te la explican en el trabajo. Es la disciplina del silencio, y hoy la vas a entender, la vas a dominar, y vas a comenzar a aplicarla desde este mismo momento. Así que, si tienes más de 30 años y sientes que algo en tu vida no está funcionando como debería, si sientes que trabajas duro pero no avanzas, si sientes que tienes el potencial pero algo te frena, si sientes que hay una versión mejor de ti que todavía no ha salido al mundo, entonces este video fue hecho exactamente para ti. Quédate. Todo lo que vas a escuchar en los próximos 90 minutos va a confrontarte, va a desafiarte, pero también va a darte las herramientas que nunca te dieron para convertirte en la persona que sabes que puedes ser. Déjame comenzar con algo que todos conocemos. Imagina un lunes por la mañana. El despertador suena a las 6. Tú lo apagas. Te dices a ti mismo, 5 minutos más. Y esos 5 minutos se convierten en 20, en 30, en 40. Te levantas tarde, desayunas mal o no desayunas, llegas al trabajo o a tus responsabilidades con la mente ya trazada, ya agitada, ya reactiva. Durante el día tomas decisiones impulsivas porque no tuviste tiempo de pensar con claridad. Por la noche te sientes agotado, frustrado, insatisfecho, y te prometes que mañana será diferente. Pero mañana llega y el ciclo se repite. Una semana, un mes, un año, una década, y un día te miras al espejo y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuándo perdí el control de mi propia vida? Esa escena que acabo de describir no es un problema de motivación, no es un problema de disciplina superficial, es un problema de pensamiento. Y la buena noticia, la mejor noticia que puedo darte hoy, es que el pensamiento se puede cambiar. El pensamiento se puede entrenar. Y, cuando entrenas tu forma de pensar, todo lo demás en tu vida comienza a cambiar con él. Permíteme decirte algo que va a impactar profundamente la forma en que ves tu vida. Al minuto 5 de este video quiero que grabes esto en tu mente para siempre. El nivel de éxito que tienes hoy, en tu carrera, en tus relaciones, en tu salud, en tu economía, es el resultado directo y exacto de la calidad de tus pensamientos, no de tus circunstancias, no de tu pasado, no de lo que te hicieron o lo que no te dieron. Es el resultado de cómo piensas, y si cambias cómo piensas, cambia lo que haces. Y si cambia lo que haces, cambia lo que produces. Y si cambia lo que produces, cambia tu vida entera. Esto no es filosofía barata. Esto es la ciencia más poderosa del comportamiento humano aplicada a tu vida cotidiana. Las preguntas que este video va a responderte son preguntas que quizás nunca te has atrevido a formularte en voz alta. ¿Por qué con todo lo que sé, con toda la experiencia que tengo, sigo repitiendo los mismos errores? ¿Por qué empiezo proyectos y no los termino? ¿Por qué sé lo que debo hacer pero no lo hago? ¿Por qué me siento emocionalmente vacío, aunque aparentemente tengo todo lo necesario para ser feliz? Estas preguntas tienen respuesta. Y esa respuesta está en la disciplina del silencio. Pero antes de darte las respuestas, quiero que entiendas el peligro de no prestar atención a esto. Y cuando digo peligro, no estoy usando una palabra dramática para captar tu atención. Estoy usando la palabra exacta, porque lo que está en juego aquí es mucho más que el éxito profesional o el dinero en tu cuenta bancaria. Lo que está en juego es tu identidad. Es quién eres. Es la persona en la que te conviertes o en la que no te conviertes. Si no aplicas lo que aprenderás en los próximos 85 minutos, no perderás solo oportunidades de negocio o de crecimiento. Perderás algo mucho más valioso, tu confianza en ti mismo, tu autoestima, tu sentido de dirección, tu capacidad de mirarte al espejo y sentirte orgulloso de quien ves. He conocido a miles de personas a lo largo de mi carrera. Personas brillantes, con talentos extraordinarios, con sueños poderosos.
Y muchos de ellos llegaron a sus 50, a sus 60 años con una sensación aplastante, la sensación de haber desperdiciado su vida. No porque les faltaron las oportunidades, sino porque nunca aprendieron a dominar su mente. Nunca aprendieron a controlar el ruido interno que los distraía, los paralizaba, los alejaba de sus metas. Y yo no quiero eso para ti. Por eso estás aquí. Por eso este video existe. Y ahora quiero ser absolutamente directo contigo, porque el respeto más grande que puedo darte es hablarte con total claridad. Si en este momento de tu vida te sientes estancado, si sientes que hay una distancia enorme entre donde estás y donde deberías estar, si sientes que el tiempo pasa y tú sigues en el mismo lugar, no es porque no tienes talento, es porque tienes un problema de pensamiento, y ese problema de pensamiento tiene un nombre: el ruido mental. El ruido mental es el enemigo más poderoso que jamás enfrentarás. No es la competencia, no es la economía, no es tu pasado, es el ruido que está constantemente dentro de tu cabeza, saboteando tus decisiones, robándote la energía, paralizando tu acción. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo conversaciones internas que te debilitan? Conversaciones que dicen: no soy suficiente, esto no va a funcionar, ya es demasiado tarde, la gente como yo no lo logra. ¿Cuántos años? 5, 10, 20. Cada año que pasas con ese ruido mental activo dentro de tu cabeza es un año que no puedes recuperar. Es un año de vida desperdiciado. Y eso tiene consecuencias, consecuencias reales, concretas, devastadoras. Las personas que viven con ruido mental crónico toman decisiones impulsivas porque no pueden pensar con claridad. Se quedan paralizadas frente a las oportunidades porque el miedo habla más fuerte que el deseo. Construyen relaciones superficiales porque no pueden conectar profundamente cuando la mente está constantemente en modo reactivo. Se sienten solas, incluso rodeadas de personas. Y eventualmente, si no hacen nada para cambiar esto, llegan a un punto de vacío emocional que es de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar. No el dolor de un fracaso específico, sino el dolor sordo, persistente, de sentir que la vida pasó, y tú no estuviste realmente presente en ella. Eso es lo que está en juego. Tu presencia en tu propia vida, tu capacidad de vivir con intención, con propósito, con fuerza. Y la clave para todo esto, la disciplina que lo hace posible, comienza con el silencio. Ahora déjame explicarte exactamente qué es la disciplina del silencio, porque quiero que lo entiendas de manera profunda, no superficial. El silencio del que estoy hablando no es la ausencia de sonido. No es sentarse en una habitación oscura sin decir nada. El silencio del que estoy hablando es el estado mental en el que puedes pensar con absoluta claridad, sin interferencia emocional, sin reactividad, sin el ruido de los juicios, los miedos y las distracciones que normalmente gobiernan tu mente. Es el estado en el que los mejores pensadores del mundo toman sus decisiones más importantes. Es el estado en el que los líderes más efectivos acceden a su sabiduría más profunda. Y es el estado que tú puedes aprender a activar, a voluntad, en cualquier momento de tu vida. Los grandes pensadores de la historia lo sabían. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó uno de los imperios más poderosos del mundo, escribía en silencio cada mañana antes de que comenzara el día. No para publicarlo. No para impresionar a nadie, sino para ordenar su mente, clarificar sus valores y tomar decisiones desde un lugar de claridad total. Warren Buffett, considerado el mejor inversionista de todos los tiempos, dedica varias horas al día simplemente a pensar en silencio, no a reuniones, no a correos electrónicos, a pensar. Y cuando le preguntaron por qué, respondió algo que nunca olvidarás: yo me siento y pienso, y la mayoría de las personas nunca hace eso, y eso me da una ventaja enorme sobre todos los demás. Ese es el secreto, no la tecnología, no los contactos, no el capital, el pensamiento deliberado, profundo, disciplinado, en silencio. Eso es lo que te separa del 1% superior de los seres humanos en cualquier campo de la vida. Pero aquí está el problema. Y quiero que lo escuches con toda la atención que merece. Vivimos en la era del ruido más intenso que la humanidad haya experimentado jamás. Tu teléfono te interrumpe en promedio cada 12 minutos. Las redes sociales están diseñadas por los ingenieros más brillantes del mundo para capturar tu atención y no soltarla. Las noticias están construidas para activar tu miedo, tu indignación, tu ansiedad. Y si a eso le sumas el ruido interno, las preocupaciones económicas, los conflictos en las relaciones, las inseguridades profundas, tienes una mente que nunca descansa, que nunca se detiene, que nunca puede pensar con claridad.
Y una mente que nunca puede pensar con claridad nunca puede crear resultados extraordinarios. Así de simple, así de directo. Permíteme decirte algo que he observado después de estudiar a miles de personas exitosas y a miles que no lo son. La diferencia principal entre ellas no es la inteligencia, no es el nivel de educación, no es la familia de donde vienen ni el dinero con el que empezaron. La diferencia principal es la calidad de sus pensamientos. Y la calidad de los pensamientos está determinada directamente por la cantidad de espacio mental que tienes disponible para pensar, y ese espacio mental se llama silencio interior. Las personas más exitosas que he conocido tienen una capacidad extraordinaria para crear ese silencio interior, aunque el mundo a su alrededor esté en caos. Pueden estar en medio de una crisis y tomar decisiones frías, claras, estratégicas. ¿Por qué? Porque han entrenado su mente para acceder al silencio cuando más lo necesitan. Y eso no es un don que algunos tienen y otros no. Es una habilidad que se aprende, se practica y se domina. Y aquí llegamos al primer concepto fundamental que necesitas entender y que vamos a explorar durante los próximos minutos con toda la profundidad que merece, el deseo. Porque la disciplina del silencio no comienza apagando tus deseos, comienza entendiéndolos. Y hay una diferencia enorme, una diferencia que cambia todo, entre el deseo que te impulsa hacia adelante y el deseo que te destruye desde adentro. El ser humano está gobernado por el deseo. No hay una sola acción humana que no tenga detrás de ella un deseo. Cuando te levantas en la mañana, hay un deseo detrás de ese movimiento. Cuando comes, cuando trabajas, cuando amas, cuando te enojas, cuando evitas algo, siempre hay un deseo operando. El problema no es el deseo. El problema es la inconsciencia con la que la mayoría de las personas vive sus deseos. Siguen sus impulsos sin preguntarse de dónde vienen, hacia dónde los llevan y qué costo tienen. El deseo sano es el que nace de tus valores más profundos, de tu visión más clara de quién quieres ser y qué quieres construir. Es el deseo que te da energía sin destruirte, que te mueve hacia adelante sin hacerte daño a ti ni a los que te rodean. El deseo sano es el combustible del crecimiento extraordinario. Es la fuerza que lleva a un emprendedor a levantarse a las 5 de la mañana durante años hasta construir algo que vale millones. Es la fuerza que lleva a un padre a sacrificarse por sus hijos con alegría, no con resentimiento. Es la fuerza que lleva a un artista a perfeccionar su obra durante décadas sin rendirse. Ese deseo es sagrado. Ese deseo hay que alimentarlo, protegerlo y disciplinarlo. El deseo destructivo, en cambio, es el que nace del miedo, de la herida emocional no resuelta, del vacío interior que busca llenarse con algo externo. Es el deseo de validación constante que te hace vivir para la aprobación de los demás. Es el deseo de control que destruye tus relaciones más importantes. Es el deseo de escapar del malestar que te lleva a la procrastinación, a los excesos, a las adicciones en todas sus formas, a la comida, al trabajo, al entretenimiento, a las redes sociales. El deseo destructivo no te da energía, te la roba, no te mueve hacia adelante, te mantiene atrapado en círculos que se repiten indefinidamente. Y aquí está la pregunta más importante que debes hacerte en este momento. ¿Qué deseos gobiernan tu vida? ¿Son deseos que te construyen o deseos que te destruyen? ¿Son deseos que nacen de tus valores más profundos o deseos que nacen de tus miedos más inconscientes? Y para poder responder esa pregunta con honestidad, necesitas una cosa, necesitas silencio. Porque en el ruido nunca puedes saber qué es lo que realmente quieres. En el ruido solo puedes reaccionar, solo en el silencio puedes conocerte. Déjame darte un ejemplo de la vida real que ilustra esto perfectamente. Conocí a un hombre que llamaré Alejandro, tenía 42 años. Era exitoso en los términos que el mundo usa para definir el éxito. Un buen cargo en una empresa importante, un sueldo cómodo, una casa grande, un automóvil de lujo. Pero Alejandro se sentía profundamente vacío. Se sentía irritable, ansioso, desconectado de su esposa, distante de sus hijos. Y cada vez que intentaba entender por qué, el ruido mental lo aplastaba. Los pensamientos venían tan rápido, tan intensamente, que nunca podía llegar a la raíz del problema. Tomaba decisiones impulsivas, gastaba dinero para sentirse bien, trabajaba más horas para evitar estar en casa, y cada solución que intentaba no hacía más que profundizar el problema. Cuando Alejandro aprendió la disciplina del silencio y comenzó a practicarla consistentemente, algo extraordinario comenzó a ocurrir. En el silencio descubrió algo que nunca había querido ver, que su verdadero deseo no era el dinero ni el estatus, que su verdadero deseo era sentirse conectado, sentirse valioso, sentirse amado, y que todos sus comportamientos compulsivos,
Todas sus decisiones impulsivas eran intentos desesperados de llenar ese vacío de maneras que nunca podían funcionar. Cuando comprendió eso, todo cambió. No de inmediato, no mágicamente, pero sí de manera sólida, progresiva, transformadora. Comenzó a tomar decisiones desde un lugar de claridad. Comenzó a construir vínculos reales con su familia. Comenzó a usar su energía de manera estratégica. Y en 2 años, su vida era irreconocible. No porque hubiera ganado más dinero, sino porque había ganado acceso a sí mismo. Esa es la promesa de la disciplina del silencio. No te hace rico de la noche a la mañana. No resuelve todos tus problemas con una fórmula mágica, pero te da algo infinitamente más valioso que cualquier fórmula mágica, te da acceso a ti mismo. Y cuando tienes acceso a ti mismo, cuando puedes pensar con claridad, cuando puedes entender tus deseos y orientarlos conscientemente, cuando puedes tomar decisiones desde tus valores en lugar de desde tus miedos, entonces todo en tu vida comienza a moverse en la dirección correcta. Ahora, quiero hablarte del segundo concepto fundamental que necesitas dominar para desarrollar la disciplina del silencio, el autocontrol. Y quiero que entiendas el autocontrol de una manera que quizás nunca lo has entendido antes. Porque la mayoría de las personas piensa que el autocontrol es represión. Piensan que el autocontrol significa suprimir lo que sientes, ignorar tus emociones, ser rígido, frío, desconectado. Y eso no es autocontrol, eso es supresión. Y la supresión nunca funciona a largo plazo. Lo que suprimes no desaparece, se acumula, se transforma, y eventualmente explota de una manera que no controlas. El verdadero autocontrol es algo completamente diferente. El verdadero autocontrol es la capacidad de sentir completamente lo que sientes, de reconocerlo sin juzgarlo, de comprenderlo sin ser gobernado por ello, y de elegir conscientemente cómo responder, no reaccionar. Responder. Y esa diferencia, la diferencia entre reaccionar y responder, es la diferencia entre vivir a merced de tus impulsos y vivir con poder sobre tu propia vida. Piénsalo de esta manera. Imagina que tu mente es un caballo poderoso y salvaje, un caballo sin domar. Tiene una fuerza extraordinaria, una energía increíble, una velocidad impresionante. Pero si nadie lo controla, si nadie le pone dirección, esa fuerza no solo es inútil, es peligrosa. Puede destruir todo lo que encuentra a su paso. El autocontrol no es matar al caballo. No es debilitarlo. No es encerrarlo para siempre. El autocontrol es aprender a montarlo. Es aprender a usar toda esa fuerza, toda esa energía, toda esa velocidad y orientarla con precisión hacia donde tú quieres ir. Las personas sin autocontrol no son personas débiles. Son personas con una fuerza enorme que no saben cómo orientar. El impulsivo que gasta todo su dinero en cosas que no necesita, no carece de deseo de prosperidad. Carece de la habilidad para orientar ese deseo de manera estratégica. El que explota emocionalmente con las personas que ama no carece de amor, carece de la habilidad para manejar sus emociones con inteligencia. El que procrastina indefinidamente en sus proyectos más importantes no carece de ambición, carece de la disciplina para orientar esa ambición hacia la acción consistente. Y el autocontrol, como todo en la vida que vale la pena, se desarrolla con práctica deliberada, no con buenas intenciones, no con deseos vagos, con práctica deliberada, consistente, disciplinada, y esa práctica comienza en el silencio. Aquí quiero introducirte a una idea que va a cambiar profundamente cómo piensas sobre tu propia mente. La idea del espacio entre el estímulo y la respuesta. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió una frase que es una de las más poderosas que he encontrado en toda mi vida de estudio. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Ese espacio, ese pequeño espacio entre lo que te pasa y lo que haces al respecto, ese espacio es donde vive tu libertad, ese espacio es donde vive tu poder, y ese espacio se ensancha con el silencio interior. Cuando tu mente está llena de ruido, ese espacio es microscópico. Una cosa te pasa y ya estás reaccionando antes de que tu mente consciente haya procesado lo que ocurrió. Alguien dice algo que te molesta y ya estás respondiendo con ira. Una oportunidad aparece frente a ti y ya la estás rechazando por miedo antes de haberla evaluado. Un desafío se presenta y ya te estás paralizando antes de haber buscado una solución. Pero cuando entrenas la disciplina del silencio, ese espacio comienza a crecer. Y en ese espacio más grande, puedes pensar, puedes evaluar, puedes elegir,
Y cuando puedes elegir conscientemente cómo responder a cada situación de tu vida, entonces tienes un poder que la mayoría de las personas nunca desarrollará. El poder de ser el arquitecto de tu propia vida en lugar de ser una víctima de tus propias reacciones. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántas oportunidades han pasado frente a ti solo porque este ruido mental te impidió actuar con disciplina y enfoque? ¿Cuántas relaciones se han dañado porque reaccionaste en lugar de responder? ¿Cuántas decisiones malas tomaste en un momento de impulsividad que luego te costaron meses o años de consecuencias? El precio del ruido mental es enorme, y la mayoría de las personas lo paga durante décadas sin darse cuenta de que hay una alternativa. Ahora quiero llevarte al tercer concepto central de este video, y es quizás el más poderoso de todos, la identidad. Porque todo lo que hemos hablado hasta aquí, el deseo, el autocontrol, el silencio interior, lleva a esta pregunta fundamental: ¿quién eres tú realmente? No quién te dijeron que eras cuando eras niño. No quién el mundo espera que seas. No quién has sido hasta ahora. ¿Quién eres tú realmente, en lo más profundo de tu ser, cuando el ruido para? Esta pregunta es la más importante que puedes hacerte. Y también es la más difícil, porque la mayoría de las personas nunca se la hacen en serio. Viven con una identidad construida por otros, por los padres, por la sociedad, por las experiencias tempranas de éxito o fracaso. Viven siendo el hijo que no era suficiente para su padre, o la persona que fracasó en su primer negocio, o el que no terminó la universidad, o el que fue traicionado, y por eso ya no confía en nadie. Estas experiencias moldearon una identidad, y esa identidad, aunque nunca fue elegida conscientemente, guía cada decisión, cada relación, cada comportamiento. He aquí la verdad más liberadora que puedo decirte hoy: tu identidad no es permanente. Tu identidad es una historia que te cuenta sobre ti mismo. Y si es una historia, puede ser reescrita. No cambiando el pasado es inalterable, sino cambiando el significado que le das al pasado, y cambiando la historia que te cuenta sobre quién eres hoy y quién puedes ser mañana. Las personas que transforman sus vidas de manera radical no lo hacen porque cambian sus comportamientos, lo hacen porque primero cambian su identidad. Dejan de ser el tipo que quiere perder peso y se convierten en una persona saludable. Dejan de ser el emprendedor que está intentando construir un negocio y se convierten en un líder empresarial. Dejan de ser la persona que quiere mejorar sus relaciones y se convierten en alguien que da amor con generosidad y recibe amor sin miedo. Esa transición de identidad lo cambia todo, porque cuando cambias quién eres en tu propia mente, tus comportamientos cambian naturalmente para alinearse con esa nueva identidad, no por fuerza de voluntad, por coherencia interna, por integridad con quien sabes que eres. Y aquí está el punto crucial: esa transición de identidad solo puede ocurrir en el silencio. No puedes reescribir quién eres en medio del ruido. No puedes redescubrir tus valores más profundos cuando tu mente está constantemente bombardeada por estímulos externos. Solo en el silencio puedes escuchar la voz más auténtica dentro de ti, la voz que sabe exactamente quién quieres ser, la voz que conoce tus valores reales, no los que te impusieron sino los que tú has elegido. La voz que te dice con claridad qué importa y qué no importa. Esa voz siempre ha estado ahí, solo ha estado ahogada por el ruido. Déjame hablarte ahora de algo que muy pocos entrenadores de vida tienen la valentía de abordar directamente: la vulnerabilidad. No la vulnerabilidad como debilidad. La vulnerabilidad como el acto más valiente que puede realizar un ser humano, porque hay una paradoja en el corazón de la disciplina del silencio, y es esta: para ser verdaderamente fuerte, primero tienes que ser verdaderamente honesto. Y ser honesto significa reconocer no solo tus fortalezas, sino también tus limitaciones, tus miedos, tus heridas, tus áreas de trabajo, no para lamentarlas, para entenderlas, para trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Las personas que nunca se permiten ser vulnerables consigo mismas, que siempre tienen que mostrarse invencibles, que nunca se cuestionan, que nunca reconocen sus errores, estas personas no son fuertes, son frágiles. Porque están construyendo su identidad sobre una base que no puede sostenerse, la negación de la realidad, y cuando la realidad finalmente irrumpe, como siempre lo hace, el colapso es devastador. La verdadera fortaleza viene de conocerte con honestidad, de saber exactamente dónde estás y exactamente a dónde quieres ir, de ser capaz de mirar tus sombras sin huir de ellas. Porque solo lo que puedes ver, solo lo que puedes reconocer, puedes transformar. Y esto nos lleva a uno de los ejercicios más poderosos que puedo darte hoy, el primero de las estrategias concretas que vas a aprender en este video: el inventario del silencio.
El inventario del silencio es una práctica que los pensadores más efectivos del mundo realizan de manera consistente. Es simple, brutalmente simple, pero su impacto es profundo. Durante 21 días, cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de ver noticias, antes de hablar con alguien, siéntate en silencio durante 30 minutos. 30 minutos. Y durante esos 30 minutos haz 3 preguntas. Solo 3. La primera, ¿quién soy hoy? No quién quieres ser. ¿Quién eres hoy? Con honestidad total. ¿Qué valores estás viviendo realmente? ¿Qué comportamientos están definiendo tu identidad en este momento? ¿Estás siendo la persona que dices querer ser o hay una brecha entre lo que dices y lo que haces? La segunda pregunta, ¿qué quiero realmente? No qué crees que deberías querer, no qué te dijo el mundo que deberías querer. ¿Qué quieres tú, desde lo más profundo de tu ser? Y cuando hagas esta pregunta, presta atención a la diferencia entre los deseos que te dan energía, que te llenan de entusiasmo, que se alinean con tus valores más profundos, y los deseos que te generan ansiedad, que nacen del miedo o la inseguridad, que buscan llenarte desde afuera porque sientes vacío adentro. Y la tercera pregunta, ¿qué haré hoy? No mañana, no la próxima semana, hoy. Una acción concreta, específica, medible, que sea completamente coherente con quién quieres ser y con lo que quieres construir. Una sola acción, no una lista interminable de tareas que te abruma antes de comenzar. Una acción que importe de verdad, y comprometerte con ella con la totalidad de tu energía. Este ejercicio parece simple, demasiado simple quizás, para algunas personas que buscan soluciones complejas a problemas complejos. Pero te garantizo que si lo practicas con disciplina durante 21 días consecutivos, tu vida comenzará a cambiar de maneras que hoy no puedes imaginar. No porque sea magia, sino porque 30 minutos de silencio honesto y deliberado al día son suficientes para comenzar a limpiar el ruido acumulado de años, para comenzar a conocerte a un nivel que nunca has alcanzado, para comenzar a tomar decisiones desde un lugar de claridad que nunca habías experimentado. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige disciplina. Y la primera forma de disciplina que te pido que apliques es esta. 30 minutos de silencio cada mañana durante 21 días. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto que puedes. La pregunta no es si puedes. La pregunta es si estás dispuesto. Porque la disposición, la voluntad real de cambiar, es lo que separa a las personas que se transforman de las que siguen hablando de transformarse. Ahora déjame llevarte más profundo. Quiero hablarte de la conexión entre el silencio interior y la calidad de tus relaciones. Porque muchas personas piensan que el trabajo personal es algo que se hace en soledad, que es un proceso individual, separado de las relaciones. Y eso es un error enorme. Uno de los mayores beneficios de la disciplina del silencio es que transforma radicalmente la calidad de tus conexiones con otras personas. ¿Por qué? Porque las relaciones se rompen principalmente no por diferencias externas, sino por incapacidad interna. La incapacidad de escuchar de verdad, no solo de esperar tu turno para hablar, la incapacidad de responder en lugar de reaccionar cuando hay tensión, la incapacidad de ser vulnerable sin miedo cuando la situación lo requiere, la incapacidad de reconocer cuándo eres tú el problema y no la otra persona. Todas estas incapacidades tienen la misma raíz, el ruido mental. Una mente llena de ruido no puede escuchar de verdad. No puede estar completamente presente con otra persona cuando está constantemente hablando consigo misma. No puede responder con empatía cuando está en modo defensivo. No puede admitir errores cuando está ocupada construyendo argumentos para proteger el ego. Pero una mente que ha aprendido el silencio puede hacer todo eso. Puede escuchar sin defenderse. Puede estar completamente presente con la persona que tiene enfrente. Puede responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso. Puede reconocer su parte en los conflictos y tomar responsabilidad. Y cuando puedes hacer todo eso, tus relaciones se transforman, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. He visto matrimonios al borde del divorcio salvarse cuando uno de los dos aprendió la disciplina del silencio. He visto relaciones entre padres e hijos reconstruirse después de años de distancia emocional. He visto equipos de trabajo transformarse cuando el líder aprendió a responder en lugar de reaccionar. El silencio interior no es egoísta. Es el acto más generoso que puedes realizar hacia las personas que amas. Porque cuando eres más claro por dentro, puedes dar más afuera. Y aquí quiero hablar de algo que está profundamente relacionado con las relaciones y que muy pocas personas entienden correctamente: la conexión emocional.
La conexión emocional real, la que sostiene las relaciones a lo largo del tiempo, la que crea vínculos profundos y duraderos, no nace de la perfección. No nace de tener todo resuelto, no nace de ser siempre fuerte y nunca mostrar debilidad. La conexión emocional real nace de la autenticidad, de la capacidad de mostrarte como realmente eres, con tu fuerza y con tu vulnerabilidad, con tu certeza y con tus dudas, con tu claridad y con tus preguntas. Y esa autenticidad es imposible cuando tienes ruido mental. Porque el ruido mental te pone constantemente en modo de actuación, en modo de performance. Te hace preocuparte tanto por cómo te ves que olvidas ser. Te hace tan consciente de la imagen que proyectas que pierdes contacto con quien realmente eres. Y las personas lo sienten. No saben explicarlo, pero lo sienten. Sienten cuando alguien está siendo auténtico y cuando está actuando. Y la conexión emocional real solo ocurre con lo auténtico, nunca con lo actuado. La disciplina del silencio te da autenticidad. Porque en el silencio, cuando el ruido para, cuando la actuación se detiene, cuando el performance se apaga, te encuentras contigo mismo, con quien realmente eres. Y cuando te encuentras contigo mismo de verdad, puedes mostrarte a los demás de verdad. Y cuando te muestras de verdad, la conexión es real. Y la conexión real es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero ahora darte la segunda estrategia concreta de este video, y esta es una de las más poderosas que conozco para desarrollar el autocontrol y el silencio interior. La pausa estratégica. La pausa estratégica es exactamente lo que suena, aprender a pausar antes de responder, no como señal de debilidad o de indecisión, sino como acto deliberado de poder, como la elección consciente de ensanchar ese espacio entre el estímulo y la respuesta del que te hablé antes. Funciona así. Cada vez que te encuentres en una situación que activa una respuesta emocional intensa, ya sea ira, miedo, ansiedad, frustración, antes de hacer o decir cualquier cosa, pausa, físicamente. Respira profundamente 3 veces. No porque la respiración sea mágica, sino porque esas 3 respiraciones profundas activan tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de calma, y desactivan la respuesta de estrés que te pone en modo reactivo. Esas 3 respiraciones te dan acceso a tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que piensa, que evalúa, que planifica, que elige. Sin esas respiraciones, en un momento de activación emocional intensa, tu cerebro primitivo toma el control, y tu cerebro primitivo no toma buenas decisiones. Reacciona, ataca o huye. No piensa con estrategia, no considera consecuencias, solo reacciona. La pausa estratégica te saca del control del cerebro primitivo y te da acceso a tu inteligencia superior, a tu capacidad de elegir. Y cuando puedes elegir cómo responder en los momentos más difíciles, cuando tienes acceso a tu mejor pensamiento precisamente cuando más lo necesitas, entonces tienes un poder que transforma todo. Practica la pausa estratégica durante 30 días, en todas las situaciones que normalmente te activan emocionalmente. En las conversaciones difíciles, en los momentos de presión, en las situaciones de conflicto, en las decisiones importantes. Pausa. Respira. Piensa. Responde. Y observa cómo cambia la calidad de tus interacciones, de tus decisiones y de tus resultados. Ahora déjame hablarte de algo que está en el corazón de por qué la mayoría de las personas no desarrollan la disciplina del silencio aunque saben que la necesitan. El miedo al silencio mismo. Porque el silencio es incómodo, enormemente incómodo para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque en el silencio, cuando el ruido externo para, aparece el ruido interno, aparecen los pensamientos que has estado evitando, las preguntas que te da miedo responder, las emociones que has estado anestesiando con la distracción constante. Por eso la gente llena cada momento de ruido, el teléfono, la televisión, la música, las conversaciones sin fin, no porque necesiten todo ese contenido, sino porque necesitan el ruido como escudo, como protección contra sí mismos, como forma de evitar el encuentro con lo que hay adentro. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Todo lo que estás evitando en el silencio, todo lo que te da miedo encontrar cuando el ruido para, no desaparece porque lo ignores. Sigue ahí, creándose, acumulándose, ganando fuerza, y mientras más tiempo lo evitas, más poder acumula sobre tu vida, más influencia tienes sobre tus decisiones sin que tú lo sepas. Más energía te roba sin que puedas identificar el origen de tu agotamiento. El miedo al silencio es el miedo a conocerte, y el conocimiento propio, aunque a veces duele, siempre libera, siempre, sin excepción.
porque solo lo que conoces puedes cambiar, solo lo que reconoces puedes transformar, y solo lo que entiendes puedes orientar con intención. Así que cuando te sientes al silencio y aparecen esos pensamientos incómodos, esas emociones que preferirías no sentir, esas preguntas que te dan miedo, no las huyas. Míralas. Con curiosidad, no con juicio, con la actitud de un científico que observa un fenómeno interesante, no con la actitud de un acusado que se defiende ante un tribunal. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué necesita esta parte de mí que no está recibiendo? Y escucha la respuesta con honestidad. Ese proceso de observación sin juicio es transformador, porque cuando puedes observar tus pensamientos y emociones sin ser gobernado por ellos, cuando puedes verlos como información en lugar de verdades absolutas, cuando puedes relacionarte con ellos desde un lugar de curiosidad en lugar de miedo, pierden su poder sobre ti. No desaparecen, pero pierden su capacidad de gobernarte, y tú recuperas el gobierno de ti mismo. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta, el hábito de llenarte de ruido para no tener que pensar, el hábito de reaccionar en lugar de responder, el hábito de actuar desde el miedo en lugar de desde tus valores, el hábito de postergar el encuentro contigo mismo. Estos hábitos silenciosos, repetidos día tras día, año tras año, tienen el poder de destruir completamente tu potencial, pero también, cuando son identificados y transformados, tienen el poder de liberarte completamente. Ahora quiero hablarte del cuarto concepto que es fundamental para la disciplina del silencio: el enfoque. El enfoque es la capacidad de dirigir toda tu atención, toda tu energía y todos tus recursos hacia una cosa a la vez con total exclusión de todo lo demás. Y en el mundo actual, donde la distracción es el estado default de la mente humana, el enfoque se ha convertido en la habilidad más escasa y más valiosa del siglo XXI. Bill Gates y Warren Buffett, dos de los hombres más exitosos del mundo, cuando se conocieron por primera vez les pidieron que escribieran en un papel la palabra que consideraban más importante para su éxito. Los dos escribieron exactamente la misma palabra, sin consultarse: enfoque. No inteligencia, no suerte, no contactos, enfoque. ¿Por qué el enfoque es tan poderoso? Porque la energía concentrada logra lo que la energía dispersa nunca puede. Piénsalo con esta imagen: la luz del sol que ilumina un campo enorme no puede prender fuego a nada. Pero esa misma luz, concentrada a través de una lupa en un punto específico, prende fuego en segundos. La diferencia no es la cantidad de energía, es la concentración de esa energía. Lo mismo ocurre con la mente humana. Una mente dispersa, saltando de una tarea a otra, de una pantalla a otra, de una preocupación a otra, tiene enorme cantidad de actividad y mínimos resultados. Una mente enfocada, concentrada en una sola cosa con total exclusión de todo lo demás, produce resultados extraordinarios con mucho menos esfuerzo. Y el enfoque, como todo lo que vale la pena, comienza con el silencio, porque no puedes enfocar una mente que está llena de ruido. El ruido y el enfoque son incompatibles. Es imposible estar completamente concentrado en algo importante cuando hay docenas de otros estímulos compitiendo por tu atención simultáneamente. Por eso, las personas más productivas del mundo protegen su tiempo de enfoque con ferocidad. Lo tratan como el recurso más valioso que tienen, porque lo es. Déjame darte la tercera estrategia concreta de este video: los bloques de enfoque profundo. Esta es una técnica que los profesionales de mayor rendimiento del mundo aplican de manera consistente, y cuando la apliques tú, transformará tu productividad de maneras que hoy pueden parecerte imposibles. Un bloque de enfoque profundo es un periodo de tiempo, entre 90 minutos y 2 horas, en el que trabajas en tu tarea más importante sin ninguna interrupción, sin teléfono, sin correo electrónico, sin redes sociales, sin conversaciones, sin ninguna distracción, solo tú, tu mente y el trabajo que importa. Antes de comenzar el bloque, pasa 5 minutos en silencio definiendo con total claridad qué vas a hacer, cuál es el resultado específico que quieres lograr y por qué eso importa. Estos 5 minutos de claridad al principio multiplican exponencialmente la calidad del trabajo que harás durante el bloque. Porque la mente trabaja mejor cuando sabe exactamente qué se espera de ella. Cuando la tarea es vaga, la mente divaga. Cuando la tarea es específica, la mente se concentra. Comprométete con un bloque de enfoque profundo cada mañana durante 90 días. No 2, no 3. 1.
un bloque de trabajo profundo en tu tarea más importante cada mañana, antes de que las urgencias del día te distraigan. Y observa lo que ocurre con tu productividad, con la calidad de tu trabajo y con tu sensación de progreso. La mayoría de las personas trabajan muchas horas pero tienen muy poca producción de valor real. ¿Por qué? Porque trabajan en modo reactivo todo el tiempo, respondiendo correos, atendiendo interrupciones, haciendo llamadas, asistiendo a reuniones. Todo eso es actividad, pero actividad no es lo mismo que producción de valor. La producción de valor real, el trabajo que mueve tu vida hacia adelante, el trabajo que construye algo significativo, ese trabajo requiere enfoque profundo, y el enfoque profundo requiere silencio. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti solo porque el ruido constante te impidió actuar con disciplina y enfoque? Piénsalo. Las ideas que nunca desarrollaste porque no tuviste espacio mental para seguirlas. Los proyectos que empezaste y nunca terminaste porque la distracción te sacó del impulso. Las conversaciones importantes que nunca tuviste porque siempre había algo más urgente compitiendo por tu atención. El costo de la falta de enfoque es enorme. Y es un costo que se paga silenciosamente, día a día, sin que te des cuenta de cuánto estás perdiendo. Quiero ahora llevar la conversación a un territorio que muchas personas en el desarrollo personal evitan porque incomoda, la honestidad radical consigo mismo. Porque la disciplina del silencio sin honestidad es solo una práctica de bienestar superficial. El verdadero poder de la disciplina del silencio solo se libera cuando lo usas para ser brutalmente honesto contigo mismo sobre qué está funcionando y qué no, sobre qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, sobre dónde estás siendo congruente con tus valores y dónde no lo estás siendo. La honestidad radical consigo mismo es la habilidad más rara y más valiosa que existe. La mayoría de las personas son muy buenas para engañarse a sí mismas, muy creativas para justificar sus comportamientos, para racionalizar sus fracasos, para culpar a las circunstancias externas por los resultados internos. El ego humano es un mecanismo extraordinariamente sofisticado para protegerse de la verdad incómoda, pero el ego no te ayuda a crecer, te mantiene cómodo, y la comodidad, como ya dijimos, te estanca. La honestidad radical consigo mismo significa hacerte preguntas que duelen y esperar las respuestas con valentía. ¿Estoy realmente haciendo lo que necesito hacer para lograr lo que quiero lograr? ¿O estoy ocupado con actividades que me hacen sentir que estoy trabajando sin realmente avanzar? ¿Estoy siendo realmente la persona que quiero ser en mis relaciones más importantes? ¿O estoy proyectando en los demás lo que no quiero ver en mí mismo? ¿Estoy usando mi tiempo de acuerdo con lo que más importa? ¿O estoy dejando que las urgencias de otros definan mis prioridades? Estas preguntas son incómodas. A veces duelen. Pero son las preguntas que separan a las personas que crecen de las que se quedan estancadas. Porque el crecimiento real siempre comienza con una evaluación honesta de la realidad actual. No de la realidad que quisieras tener, de la realidad que tienes. Y solo desde esa honestidad puedes trazar un camino claro hacia donde quieres ir. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo bajo el control de hábitos silenciosos que te destruyen lentamente? ¿O tomar el control de tu vida desde hoy? No es una pregunta retórica. Es la pregunta más importante que puedes responderte en este momento. Porque tu respuesta a esa pregunta va a determinar lo que haces después de que termine este video. Si te vas y no cambias nada, esa es tu respuesta. Si aplicas lo que has aprendido hoy y empiezas a construir la disciplina del silencio desde mañana mismo, esa es tu respuesta. Y ambas respuestas tienen consecuencias. Consecuencias reales, concretas, que se acumulan día a día, mes a mes, año a año. Quiero ahora darte la cuarta estrategia concreta, el diario del pensamiento estratégico. Esta es una práctica que ha sido documentada en la vida de los pensadores más efectivos de la historia, desde Marco Aurelio hasta Leonardo da Vinci, desde Benjamin Franklin hasta Charles Darwin. Y no es coincidencia que todos estos genios del pensamiento humano tuvieran una práctica consistente de escritura reflexiva. Escribir es pensar, no es transcribir pensamientos que ya tienes completamente formados, es el proceso mismo de pensar. Cuando escribes en silencio sobre tus experiencias, tus decisiones, tus valores, tus metas, tu mente trabaja de una manera que es imposible replicar con el pensamiento interno solamente. La escritura obliga a la claridad. Cuando tienes que poner en palabras algo que está vago en tu mente, tienes que encontrar esa claridad. Y ese proceso de encontrar las palabras exactas para lo que piensas y sientes es uno de los ejercicios de pensamiento más poderosos que existen. El diario del pensamiento estratégico no es un diario en el sentido tradicional donde escribes lo que hiciste durante el día. Es un espacio donde reflexionas sobre preguntas profundas que desarrollan tu claridad,
tu sabiduría y tu autoconocimiento. Preguntas como, ¿qué decisiones tomé hoy y por qué? ¿Qué habría hecho diferente con más información? ¿Qué aprendí de esta semana que puedo aplicar la próxima? ¿En qué situaciones fui la mejor versión de mí mismo y en cuáles no lo fui? ¿Qué patrones veo repitiéndose en mi vida y qué me dicen sobre mí? 15 minutos cada noche con estas preguntas, escritas a mano en un cuaderno, no en el teléfono, en papel con lapicero, porque la escritura a mano activa el cerebro de manera diferente y más profunda que escribir en pantalla. 15 minutos. Durante 90 días. Y te garantizo que al final de esos 90 días, te conocerás a ti mismo con una profundidad que nunca has experimentado antes. Y ese autoconocimiento se traducirá directamente en mejores decisiones, relaciones más sólidas y resultados más extraordinarios en todas las áreas de tu vida. Vamos ahora a profundizar en algo que mencioné antes, pero que merece toda la atención que le vamos a dar. La diferencia entre el pensamiento reactivo y el pensamiento estratégico. Y quiero explicarte esto de una manera que lo hagas completamente tuyo, que puedas aplicarlo en cada situación de tu vida cotidiana. El pensamiento reactivo es el que opera por default en la mayoría de las personas. Es el pensamiento que ocurre automáticamente, sin tu participación consciente. Alguien te dice algo, y ya estás pensando en cómo defenderte. Un problema aparece y ya estás en pánico antes de haberlo evaluado. Una oportunidad se presenta, y ya la estás descartando por miedo antes de haberla explorado. El pensamiento reactivo es rápido, automático, primitivo y generalmente equivocado, porque no tiene en cuenta el contexto completo, no considera las consecuencias a largo plazo, no se alinea con tus valores más profundos, simplemente reacciona al estímulo más inmediato. El pensamiento estratégico, en cambio, es deliberado, intencional, consciente. Es el tipo de pensamiento que ocurre cuando te detienes deliberadamente a evaluar una situación desde múltiples perspectivas antes de actuar. Cuando te preguntas no solo qué quiero hacer, sino qué es lo más inteligente que puedo hacer dada la situación completa. Cuando consideras no solo el efecto inmediato de tu acción, sino las consecuencias que tendrá en 6 meses, en 1 año, en 5 años. Cuando tomas decisiones, no desde el impulso emocional del momento, sino desde tus valores más profundos y tu visión más clara del futuro. El pensamiento estratégico es el que usan los grandes líderes para navegar situaciones complejas. El que usan los mejores jugadores de ajedrez para anticipar las consecuencias de cada movimiento. El que usan los inversores más exitosos para tomar decisiones de largo plazo, ignorando el ruido del corto plazo. Y es el tipo de pensamiento que tú puedes desarrollar con práctica deliberada. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento estratégico? Con 3 hábitos que voy a darte ahora. Primero, el hábito de la pregunta larga. Cada vez que estés frente a una decisión importante, antes de actuar, hazte esta pregunta. ¿Cómo me sentiré con esta decisión dentro de 5 años? Esta pregunta simple y poderosa activa automáticamente el pensamiento estratégico porque te obliga a salir del corto plazo y considerar las consecuencias de largo plazo. Muchas de las decisiones impulsivas que lamentamos profundamente habrían sido evitadas si nos hubiéramos hecho esta pregunta antes de tomarlas. Segundo, el hábito de los múltiples escenarios. Cuando te enfrentas a un problema o a una decisión, en lugar de ir directamente a la primera solución que se te ocurre, dedica 15 minutos a generar al menos 3 opciones diferentes. No la mejor opción, 3 opciones distintas. Y luego evalúalas comparativamente considerando ventajas, desventajas y alineación con tus valores. Este proceso simple de generar múltiples opciones antes de decidir eleva dramáticamente la calidad de tus decisiones porque te saca del modo de pensamiento binario, que es sí o no, esto o aquello, y te abre a posibilidades que el pensamiento reactivo nunca habría considerado. Tercero, el hábito de la consulta con tu mejor yo. Antes de tomar cualquier decisión importante, hazte esta pregunta: ¿qué haría la mejor versión de mí mismo en esta situación? No la versión que tienes miedo de ser. No la versión que otros esperan que seas. La mejor versión de ti mismo, la que actúa desde sus valores más profundos, desde su mayor claridad, desde su más alta integridad. Esa versión de ti existe, la conoces. Y cuando la consultas en el silencio antes de actuar, sus respuestas son siempre más sabias que las respuestas del yo reactivo, que actúa desde el miedo o el impulso. Quiero ahora llevarte a un tema que está profundamente conectado con todo lo que hemos discutido, y que es fundamental para entender por qué la disciplina del silencio transforma no solo el rendimiento sino el bienestar, la gestión de la energía. Porque el
Silencio no es solo un ejercicio mental. Es una forma de manejar tu energía con una eficiencia que la mayoría de las personas nunca experimenta. La energía humana no es infinita. Cada decisión que tomas consume energía mental. Cada conversación emocional drena energía. Cada conflicto sin resolver ocupa energía. Cada preocupación que mantienes activa en tu mente consume energía. Y cuando tu energía está dispersa en docenas de pensamientos, emociones y situaciones simultáneas, no tienes suficiente energía disponible para las cosas que más importan. Los estudios sobre fatiga de decisiones, que es el fenómeno por el cual la calidad de tus decisiones deteriora significativamente a lo largo del día conforme tomas más y más decisiones, demuestran que la energía mental es un recurso limitado que se agota con el uso. Por eso Barack Obama usaba el mismo tipo de traje todos los días durante su presidencia, no porque no tuviera variedad de ropa, sino porque eliminaba una decisión pequeña para preservar su energía mental para las decisiones que importaban de verdad. La disciplina del silencio te ayuda a gestionar tu energía de manera estratégica. El silencio matutino te permite comenzar el día con un nivel de energía mental óptimo, en lugar de llegar a la mañana ya agotado por el ruido del teléfono y las noticias. Los bloques de enfoque profundo te permiten usar tu mejor energía en tu trabajo más importante, en lugar de desperdigarla en distracciones que no producen valor real. La pausa estratégica te permite responder desde tu centro de energía, en lugar de gastar energía masiva en reacciones impulsivas que luego tienes que manejar. Y el diario nocturno te permite procesar y liberar la energía emocional del día en lugar de llevarla a la noche y al sueño, donde compromete la calidad de tu descanso y por ende la restauración de tu energía para el día siguiente. Cuando manejas tu energía estratégicamente, cuando la proteges, la restauras y la inviertes conscientemente en lo que más importa, tu capacidad de producir resultados extraordinarios aumenta de maneras que la mayoría de las personas no puede imaginar porque nunca lo han experimentado. Pregúntate, ¿en qué estás gastando tu energía mental hoy? ¿Cuánta energía consumen las preocupaciones que no puedes controlar? ¿Cuánta energía ocupa el resentimiento hacia personas o situaciones del pasado? ¿Cuánta energía gastan los conflictos que evitas resolver? ¿Cuánta energía desperdicia el hábito de revisar el teléfono cada 5 minutos? Si pudieras liberar esa energía y redirigirla hacia lo que realmente importa, ¿qué podrías construir? ¿Qué podrías lograr? ¿En qué persona podrías convertirte? Esa pregunta tiene una respuesta. Y la disciplina del silencio es el camino para encontrarla. Quiero hablarte ahora de algo que ha transformado la vida de las personas más extraordinarias que he conocido y estudiado, la práctica de la visión deliberada. La visión deliberada no es fantasear sobre el futuro, no es el pensamiento mágico de imaginar lo que quieres y esperar que aparezca. La visión deliberada es el proceso sistemático y disciplinado de definir con total claridad quién quieres ser, qué quieres construir y cómo vas a llegar ahí. La investigación en psicología del rendimiento es absolutamente contundente sobre esto. Las personas que tienen una visión clara y específica de su futuro deseado toman mejores decisiones en el presente, persisten más ante los obstáculos, recuperan más rápido de los fracasos y logran resultados significativamente superiores que las personas que no tienen esa claridad. ¿Por qué? Porque la visión actúa como un sistema de navegación interno. Cuando sabes exactamente a dónde vas, cada decisión del presente puede ser evaluada a la luz de esa dirección. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de donde quiero ir? ¿Esta acción es coherente o incoherente con quien quiero ser? Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no tienen una visión clara de su futuro. Tienen deseos vagos. Quisiera ser más exitoso, quisiera tener mejores relaciones, quisiera sentirme más feliz. Quisiera hacer algo significativo. Esos son deseos vagos, no visión. La visión es específica, detallada, visceral. Es una imagen tan clara y tan poderosa de tu futuro deseado, que cuando la activas en tu mente puedes casi sentirla, casi tocarla, casi olerla. ¿Cómo se crea esa visión? En el silencio. Solo en el silencio puedes acceder a la claridad necesaria para definir con profundidad lo que realmente quieres. Porque en el ruido solo puedes ver lo que el mundo te muestra. En el silencio puedes ver lo que tú realmente valoras. Te voy a dar el quinto y uno de los ejercicios más poderosos de todo este video, la carta desde el futuro. Siéntate en silencio, toma papel y lapicero, y escribe una carta desde tu yo de dentro de 10 años hacia tu yo de hoy. En esa carta, tu yo del futuro, que ha logrado todo lo que te propusiste, te describe cómo es su vida, cómo se siente cuando se despierta en la mañana, qué tipo de trabajo hace y cómo lo hace, qué tipo de relaciones tiene y cómo son, qué dice de sí mismo cuando nadie lo observa,
¿Qué hábitos practica? ¿Qué ha dejado de hacer que antes lo frenaba? Escribe esa carta con el máximo detalle posible, con emoción, con color, con viveza, y al final de la carta, tu yo del futuro te da el consejo más importante. ¿Qué deberías hacer diferente desde hoy para llegar a esa versión de ti mismo? ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Qué deberías empezar a hacer? ¿Qué deberías proteger a toda costa? Este ejercicio parece simple, pero la profundidad de claridad que produce en las personas que lo hacen con seriedad es extraordinaria, porque activa una parte de tu mente que normalmente no usas, la imaginación dirigida, la misma imaginación que los atletas de élite usan para visualizar su rendimiento antes de competir, la misma imaginación que los grandes arquitectos usan para ver el edificio terminado antes de poner el primer ladrillo, es la habilidad de crear el futuro en tu mente antes de crearlo en la realidad. Y cuando la combinas con el silencio y la escritura, se convierte en una de las herramientas de transformación personal más poderosas que existen. Llegamos ahora a uno de los temas más profundos de este video. Y quiero darte todo el tiempo y la atención que merece. La relación entre la disciplina del silencio y lo que yo llamo el coraje del pensamiento. Porque pensar de verdad es valiente. No el pensamiento superficial que todos hacemos todo el tiempo, sino el pensamiento profundo, el que te lleva a lugares incómodos, el que cuestiona tus supuestos más fundamentales, el que te enfrenta con verdades que preferirías no ver. El 99% de las personas nunca piensan de verdad, tienen opiniones repetidas de lo que escucharon de sus padres, de sus amigos, de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero no son pensamientos propios, son ecos. Y cuando vives de ecos, nunca puedes tomar decisiones verdaderamente tuyas. Nunca puedes construir una vida verdaderamente tuya. Siempre estarás viviendo la vida que alguien más diseñó para ti. El coraje del pensamiento significa estar dispuesto a cuestionar lo que creías saber. Significa ser capaz de cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica, sin sentirlo como una amenaza a tu identidad. Significa hacer las preguntas que nadie más hace porque son demasiado incómodas. ¿Realmente quiero lo que creo que quiero? ¿Esta creencia que tengo sobre mí mismo es verdad o es una historia que me cuento? ¿Esta relación me está creciendo o me está estancando? ¿Estoy en esta carrera porque es lo que quiero o porque es lo que se espera de mí? ¿Qué haría si no tuviera miedo? Estas preguntas requieren silencio para ser respondidas con honestidad. Porque en el ruido, las respuestas fáciles, las respuestas que evitan la incomodidad, siempre ganan. Solo en el silencio puedes encontrar las respuestas verdaderas. Y quiero decirte algo sobre la diferencia entre las personas que el mundo considera ordinarias y las que considera extraordinarias. No es un asunto de talento, no es un asunto de suerte. Es principalmente un asunto de la calidad de las preguntas que se hacen. Las personas ordinarias se preguntan, ¿cómo puedo evitar este problema? Las personas extraordinarias se preguntan, ¿qué puedo aprender de este problema que me hará más fuerte? Las personas ordinarias se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Las personas extraordinarias se preguntan, ¿qué puedo hacer con lo que me está pasando? Las personas ordinarias se preguntan, ¿soy suficiente? Las personas extraordinarias se preguntan, ¿cómo puedo crecer? La calidad de tu vida está directamente determinada por la calidad de las preguntas que te haces. Y la calidad de las preguntas mejora dramáticamente en el silencio, donde puedes pensar con la profundidad necesaria para ir más allá de las respuestas superficiales y llegar a la sabiduría real. Quiero hablarte ahora de la resiliencia, porque la disciplina del silencio no te protege de los problemas, no elimina los obstáculos, no hace que la vida sea fácil, pero sí hace algo mucho más valioso. Te hace extraordinariamente resiliente ante los problemas y los obstáculos que inevitablemente vendrán. Y la resiliencia, la capacidad de recuperarte rápido de los golpes y seguir avanzando con más fuerza, es quizás la habilidad más importante para el éxito a largo plazo. ¿Por qué la disciplina del silencio aumenta la resiliencia? Porque cuando tienes claridad sobre quién eres, cuando sabes profundamente cuáles son tus valores, cuando tienes una visión poderosa de a dónde vas, los obstáculos y los fracasos temporales no tienen el poder de destruirte. No porque no duelan, porque saben exactamente lo que son. Temporales. Obstáculos en el camino, no el fin del camino. Información sobre qué ajustar, no veredicto sobre tu valor como persona. Las personas sin silencio interior interpretan los fracasos como señales de que no son suficientes, como confirmaciones de sus miedos más profundos, como razones para rendirse, porque sin la claridad que da el silencio,
Cada obstáculo se siente como una amenaza existencial a su identidad. Las personas con silencio interior interpretan los fracasos de manera completamente diferente. Los ven como retroalimentación valiosa, como oportunidades de aprendizaje, como parte inevitable del proceso de crecimiento, y esa diferencia de interpretación hace toda la diferencia en su respuesta. Viktor Frankl sobrevivió los campos de concentración nazis porque tenía algo que sus captores no podían quitarle: la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa libertad es el fruto más poderoso de la disciplina del silencio, porque en el silencio es donde descubres que la última libertad humana, la que nadie puede arrebatarte, es la libertad de elegir cómo respondes a lo que te pasa. Y esa libertad, cuando la ejerces conscientemente, te hace invencible. Permíteme ahora darte la sexta estrategia concreta de este video: el protocolo de resiliencia. Cuando algo sale mal, y algo saldrá mal porque así funciona la vida, en lugar de caer en el espiral de pensamiento negativo que arruina días, semanas o meses, aplica este protocolo en 4 pasos. Primero, el silencio de procesamiento. Cuando algo difícil ocurre, antes de reaccionar, antes de hablar con alguien, antes de buscar consejo o consuelo, siéntate en silencio durante 15 minutos y simplemente deja que la emoción se procese. Sin juzgarla, sin reprimirla, sin dramatizarla, solo sintiéndola y dejándola pasar como una tormenta que sabe que es temporal. Segundo, la pregunta del aprendizaje. Después de esos 15 minutos, hazte esta pregunta y escribe la respuesta. ¿Qué puedo aprender de esto? No por qué me pasó a mí, no quién tiene la culpa. ¿Qué puedo aprender de esto? Esta pregunta activa inmediatamente el modo de crecimiento en lugar del modo de víctima, y en el modo de crecimiento, cada experiencia difícil se convierte en un recurso. Tercero, la acción pequeña. Identifica una acción pequeña, concreta y realizable, que puedas tomar en las próximas 24 horas para comenzar a moverte hacia adelante. No el plan completo de recuperación. Una acción. Porque la acción, aunque sea pequeña, rompe el parálisis y restaura el sentido de agencia y control. Cuarto, la perspectiva de largo plazo. Pregúntate, ¿esto importará en 5 años? La mayoría de las cosas que nos quitan el sueño en el corto plazo se ven como anécdotas menores en el largo plazo. Esta perspectiva no trivializa el problema. Lo calibra. Te ayuda a darle el peso justo, no más ni menos del que merece. Este protocolo, aplicado consistentemente, transforma tu relación con la adversidad. Y cuando tu relación con la adversidad cambia, tu capacidad de persistir y de crecer cambia radicalmente. Ahora quiero llevarte a una conversación sobre el tiempo. Porque todo lo que hemos hablado, la disciplina del silencio, el pensamiento estratégico, el enfoque, la resiliencia, todo esto requiere tiempo. Tiempo real, deliberado, protegido. Y en el mundo actual, donde todo compite por tu tiempo, donde hay siempre algo urgente, donde el calendario nunca está realmente vacío, aprender a gestionar tu tiempo con inteligencia estratégica es absolutamente fundamental. Aquí está la verdad más incómoda sobre el tiempo que puedo decirte. Nunca tendrás más tiempo del que tienes ahora. El tiempo no se crea, no se compra, no se recupera. Todos los seres humanos, sin importar si son ricos o pobres, famosos o anónimos, tienen exactamente las mismas 24 horas cada día. Lo que los diferencia no es la cantidad de tiempo que tienen, es la calidad con que lo usan. Y la calidad del uso del tiempo está directamente relacionada con la claridad del pensamiento. Las personas con pensamiento reactivo y llenas de ruido usan su tiempo principalmente de manera reactiva, respondiendo a lo urgente, atendiendo las prioridades de otros, moviéndose de una distracción a otra. Las personas con la disciplina del silencio usan su tiempo de manera proactiva, dedicando sus mejores horas a sus prioridades más importantes, protegiendo el tiempo de enfoque profundo con determinación, eligiendo conscientemente qué merece su atención y qué no. Pregúntate ahora, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo hábitos que te roban energía, tiempo y atención? ¿Cuántas horas semanales se van en actividades que no contribuyen a quien quieres ser ni a lo que quieres construir, no para juzgarte, sino para despertar, para ver la realidad con la claridad que merece? Porque el tiempo que ya pasó no puede recuperarse, pero el tiempo que tienes por delante sí puede ser usado de manera radicalmente diferente. Y esa diferencia acumulada en meses y años produce resultados que hoy pueden parecerte imposibles. Déjame hablarte de una última trampa en la que la mayoría de las personas cae cuando intenta desarrollar la disciplina del silencio: la trampa de la perfección.
Muchas personas cuando escuchan sobre estas prácticas, sobre los 30 minutos de silencio matutino, sobre los bloques de enfoque profundo, sobre el diario nocturno, piensan, voy a empezar cuando tenga el tiempo perfecto, cuando tenga las condiciones perfectas, cuando esté listo. Y ese momento nunca llega. Porque las condiciones perfectas no existen, nunca existirán. El perfeccionismo es la excusa más sofisticada que existe para no actuar. Se disfraza de estándar alto cuando en realidad es miedo al fracaso. Es el miedo de empezar algo y no hacerlo perfectamente, y por tanto preferir nunca empezar a arriesgarse a hacerlo imperfectamente. Y el costo de ese perfeccionismo es enorme. Es la parálisis crónica de las personas que quieren cambiar pero nunca cambian porque esperan el momento perfecto que nunca llega. La disciplina del silencio no requiere perfección, requiere consistencia. Un día con 5 minutos de silencio imperfecto vale infinitamente más que 0 días de silencio, porque estás esperando poder hacerlo perfectamente durante 30. Un bloque de enfoque de 30 minutos que terminas sintiéndote distraído e imperfecto, vale infinitamente más que ningún bloque de enfoque, porque estás esperando tener 2 horas perfectas de concentración total. Un diario con 3 líneas escritas a la carrera vale infinitamente más que ningún diario, porque no tienes tiempo para escribir una página perfecta. La perfección es el enemigo del progreso. Y el progreso, aunque sea imperfecto, aunque sea lento, aunque sea a veces torpe, es lo único que transforma la vida. Así que no esperes el momento perfecto, no esperes estar listo, no esperes tener más tiempo, más energía, más motivación. Empieza ahora, con lo que tienes, donde estás, imperfectamente. Porque el camino a la maestría no comienza con la maestría. Comienza con el primer paso, torpe, imperfecto, valiente. Llegamos ahora al final de este viaje. Y antes de cerrar, quiero resumirte los principios más importantes que hemos explorado juntos, no para repetirlos como lista, sino para que los grabes en tu mente con toda la fuerza que merecen. La disciplina del silencio es la habilidad más poderosa y más rara del siglo XXI. Es la capacidad de crear espacio interior de claridad, en medio del ruido del mundo, para pensar con profundidad, decidir con sabiduría y actuar con intención. Es lo que separa al 1% que piensa mejor del 99% que simplemente reacciona. El deseo es el combustible de tu vida, pero hay que distinguir entre el deseo que construye y el deseo que destruye. El deseo que nace de tus valores más profundos te impulsa hacia adelante con energía y claridad. El deseo que nace del miedo y la herida te mantiene atrapado en ciclos que se repiten. El silencio es donde puedes distinguir uno del otro. El autocontrol no es represión, es la capacidad de sentir completamente lo que sientes y elegir conscientemente cómo responder. Es ensanchar el espacio entre el estímulo y la respuesta. Es vivir con poder sobre tu propia vida en lugar de a merced de tus propios impulsos. Tu identidad no es fija, es una historia, y puedes reescribirla. Pero solo puedes reescribirla con honestidad, y la honestidad requiere silencio. El enfoque es el recurso más escaso y más valioso del mundo actual. Una mente enfocada produce resultados extraordinarios. Una mente dispersa produce actividad sin valor. Protege tu enfoque como proteges tu vida. La conexión emocional real, la que sostiene las relaciones más importantes, nace de la autenticidad. Y la autenticidad solo es posible cuando te conoces a ti mismo. Y te conoces a ti mismo en el silencio. Y finalmente, esto es lo más importante que puedo decirte hoy. El momento de empezar es este, no mañana, no el lunes, no cuando termines de resolver los problemas actuales. Ahora, porque siempre habrá un problema, siempre habrá una razón para esperar, y si siempre esperas, siempre estarás donde estás. Las personas que transforman sus vidas no son las que esperan el momento perfecto, son las que deciden en un momento ordinario, como este, que ha llegado el momento de vivir de manera extraordinaria, y toman el primer paso, imperfecto, incierto, valiente. Este es tu momento, no el de nadie más, el tuyo. Has llegado hasta aquí porque algo en ti sabe que estás listo para un nivel diferente, para una versión más poderosa de ti mismo, para una vida construida con intención en lugar de vivida por defecto. La disciplina del silencio te espera, no en un retiro de meditación en las montañas. En tu dormitorio, mañana a las 6 de la mañana, antes de encender el teléfono. En ese momento de quietud donde te sientas, cierras los ojos y te haces la pregunta más importante: ¿quién quiero ser hoy? Tienes el talento, tienes la inteligencia, tienes la experiencia, tienes todo lo que necesitas. Lo único que te ha faltado es el silencio para escuchar la voz que siempre supo la respuesta. Ese silencio comienza hoy, comienza ahora.
Comienza contigo. Y si este video ha resonado contigo, si algo de lo que escuchaste hoy te ha movido por dentro, te ha confrontado, te ha dado claridad sobre algo que necesitabas ver, entonces te pido que hagas una sola cosa antes de ir a dormir esta noche. Escribe en un papel el primer paso que vas a dar mañana para comenzar a construir tu disciplina del silencio. Un solo paso, concreto, específico, realizable, y comprométete con él con toda la fuerza de tu determinación. Porque el éxito no es el resultado de grandes acciones heroicas que ocurren raramente. Es el resultado de pequeñas acciones disciplinadas que ocurren todos los días. Y esa primera acción de mañana, ese primer paso hacia el silencio, ese primer momento de claridad antes de que el mundo reclame tu atención, puede ser el comienzo de la transformación más poderosa de tu vida. Y hay mucho más que quiero compartir contigo. En los próximos videos vamos a explorar juntos las estrategias más avanzadas del pensamiento estratégico, las técnicas de gestión emocional que usan los líderes de más alto rendimiento del mundo, los sistemas de hábitos que producen resultados compuestos extraordinarios a lo largo del tiempo, y las metodologías de construcción de relaciones que crean conexiones profundas y duraderas. Cada video que publicamos es una clase magistral en sí misma, diseñada para darte herramientas prácticas, concretas y poderosas que puedes aplicar desde el primer momento. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a este canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Porque cada contenido que publicamos está diseñado con un solo propósito: ayudarte a convertirte en la versión más poderosa, más clara y más realizada de ti mismo. Tu vida puede ser diferente, puede ser mejor, puede ser extraordinaria, pero esa vida no vendrá sola. La tienes que elegir, la tienes que construir, la tienes que ganar con la disciplina de tu mente y la determinación de tu carácter. Y todo comienza con el silencio. Hasta el próximo video.